Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes en esta ocasión para saludarles y hablarles la palabra de Dios. Reciban saludos de los hermanos de Costa Rica, de los hermanos de Guatemala y de los hermanos también de México, en donde estuve en este recorrido pasado. En esta ocasión quiero leerles un pasaje y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y verso 28 en adelante. Y dice de la siguiente manera. Podríamos comenzar en el verso 27 y dice, hablando de la venida del Hijo del Hombre, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Amén. Nos llama mucho la atención la palabra profética, porque es la palabra que nos habla de las cosas que estarían aconteciendo en este tiempo final. Y de este tiempo en que nosotros vivimos, nos hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento, los profetas también del Nuevo Testamento, incluyendo al Señor Jesucristo. Y el último de los profetas de las edades de la iglesia gentil, o sea, de la séptima etapa de la iglesia gentil, también nos habló de este tiempo final, de estos días finales que vivirían los seres humanos, los cuales verían un cambio en el programa divino. Y nos hablaron todos estos profetas de las cosas que estarían aconteciendo para ocurrir ese cambio que tanto ha sido prometido
y esperado por todo aquel que ha leído y ha creído la Escritura. Por lo tanto, es necesario que nosotros conozcamos el orden de la venida del Hijo del Hombre, el orden de la venida del Señor, para que así nosotros podamos comprender realmente lo que estará aconteciendo y en la forma que estará aconteciendo. Porque una cosa es decir, aquí dice la Biblia tal y tal cosa, y otra cosa es ver, comprender eso en el momento en que se esté llevando a cabo. Porque todas las personas al leer la Escritura le han dado su propia interpretación a lo que dice la Escritura. Y cuando llega el tiempo para su cumplimiento, la única interpretación que tiene esa Escritura es el cumplimiento de esa Escritura. Fuera de esa interpretación, lo demás es imaginación de las mentes humanas que han deseado y han estado esperando el cumplimiento de esas promesas. Pero todos se tienen que ajustar a el cumplimiento de esas promesas, o de otra forma, toda esa espera y ese deseo que han tenido de ver realizada esa Escritura sería en vano para esa persona. Eso aconteció 2000 años atrás también. Todos deseaban ver la venida del Hijo del Hombre allá en medio del pueblo hebreo. Todos deseaban ver la venida del Mesías. Todos tenían la Escritura y se leía en el templo y en las sinagogas esas escrituras mesiánicas que hablaban de el tiempo en que aparecería un niño nacido de una virgen, y ese niño vendría a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es la visita de Dios a los seres humanos en forma humana. Y todos esos títulos de Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, estarían en ese niño, que luego crecería y tendría un ministerio en el cual cumpliría la semana número 70 de la profecía de Daniel, y a la mitad de esa semana le quitarían la vida conforme a la profecía de Daniel. Todas esas profecías estaban a la mano de todo el pueblo hebreo. Las escuchaban en aquel tiempo, pero recuerden que la profecía bíblica es profecía hasta que llega el tiempo en que se cumple. Amén. Luego se convierte en la realidad profética que todos estaban esperando. La profecía viene a vida, es vivificada. Se le imparte vida a esa profecía cuando se hace una realidad. Entonces, es la profecía ya no en letra, la profecía en carne humana. Cuando se cumple la profecía de la venida de un hombre. Por eso, en aquel tiempo se hablaba acerca
de esas profecías mesiánicas, y se tenía aún el tiempo en que el Mesías tenía que aparecer en su ministerio y el tiempo en que el Mesías tenía que morir. Era a la mitad de la semana 70. Ahora, para aquel tiempo tenían diferentes interpretaciones las diferentes sectas religiosas que habían, las cuales eran pocas. Pero con todo y eso, las interpretaciones que se tenían en aquel tiempo, cuando llegó el momento en que esas promesas mesiánicas, esas profecías mesiánicas se cumplieron, la interpretación que tenían los líderes religiosos de aquel tiempo con relación a esas profecías no concordaba con la realidad profética que estaba cumpliéndose. Y se quedaron con sus propias interpretaciones y no recibieron la interpretación divina, la interpretación de Dios, que es el cumplimiento de las profecías mesiánicas para aquel tiempo. Y para nuestro tiempo tenemos grandes promesas, tenemos grandes profecías relacionadas al tiempo final, al tiempo de la cosecha, en donde el trigo y la cizaña serán cosechados y la cizaña será echada al fuego y el trigo colocado en el alfolí de Dios. Esas son parábolas proféticas que hablan acerca del tiempo del fin, el tiempo de la cosecha, en donde los hijos de Dios, los hijos del reino, serán llamados y preparados para tener un cambio. Serán llamados y recogidos y cambiados, o sea, transformados para ser colocados en la eternidad, porque es el lugar al cual todos los hijos de Dios pertenecen. Los hijos de Dios, a través de la historia de los elegidos, han estado pasando por esta tierra, cada uno en su tiempo, para que en ellos se lleve a cabo una etapa del programa divino, y para tener parte en ese programa divino son enviados a esta tierra por un lapso de tiempo muy corto, porque tienen el privilegio de tomar parte en la obra que Dios está llevando a cabo en esta tierra, la cual es incomprensible a la mente humana. Pero cuando el mensaje divino que da a conocer el programa que Dios está llevando a cabo en esta tierra, cuando es dado a conocer, los elegidos que están viviendo en ese tiempo responden a ese llamado y dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Pues todos los elegidos, a través de las diferentes edades y dispensaciones en las cuales han vivido los que les ha tocado vivir en cierta edad o dispensación, lo que han estado esperando en esta tierra
es oír la voz de Dios dándole a conocer el motivo de su existencia aquí en la tierra. Porque de otra forma no tendría sentido un hijo de Dios venir a vivir aquí en la tierra para sufrir como hay que sufrir y luchar aquí en la tierra. Pero hay un motivo. En Dios todas las cosas tienen un motivo. Porque Dios es un Dios que cuando hace algo lo hace con un motivo. Dios no es un Dios de estos caprichosos que hace las cosas sin un motivo, sin una meta. Dios en cada cosa que Él hace tiene una meta. Y Dios no está tratando de hacer alguna cosa que Él no haya pensado y haya planificado desde antes de la fundación del mundo. Así es que Dios no está aprendiendo o tratando de aprender en las cosas que Él está haciendo, sino que Él está llevando a cabo una obra que Él planificó y en la cual nos tuvo a nosotros para tener parte en esa obra, en ese programa. Por eso es que el apóstol San Pablo, al comprender ese programa y al darse cuenta que no era asunto de pertenecer a una u otra religión o ser religioso, sino recibir, comprender el programa que Dios tiene para el tiempo en que uno vive y saber que uno es parte de ese programa y entrar a ese programa y ocupar su posición en ese programa. Cuando San Pablo comprendió todas estas cosas, entonces él dijo: todas las cosas ayudan a bien, obran a bien a los que aman a Dios, a los que conforme al propósito eterno, al propósito divino, son llamados. Porque son llamados para que entiendan el programa que Dios tiene para ese tiempo y entren al programa que Dios tiene y ocupen su lugar, su posición en ese programa. Cada elegido tiene una posición en el programa divino. Tiene una posición en la obra que Dios está haciendo en el tiempo en que vive cada elegido. Si usted y yo estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, usted y yo teníamos un lugar, una posición en el programa divino en esos días. Y nuestra posición era estar al lado de Noé. Amén. Aunque conceptuaban a Noé como un hombre loco, fanático, un hombre sin entendimiento, pero era el hombre enviado de Dios para llevar a cabo la obra de Dios para ese tiempo y para dar a conocer el programa divino para ese tiempo. Y el programa divino para aquel tiempo sonaba un poco raro, un poco fanático y un poco despiadado. Porque anunciarle a la gente que Dios iba a raer de la tierra a todo ser viviente, desde el hombre hasta los animales, eso parece algo despiadado. Pero era el programa de Dios para aquel tiempo, porque Noé estaba anunciando el día de venganza de aquel tiempo para aquella generación. Pero también estaba anunciándole a los elegidos la misericordia de Dios y la forma
en que se obtenía la misericordia divina en aquellos días, los cuales eran días de juicio y destrucción para la raza humana. Pero Dios es fuego consumidor, por un lado, pero también es amor. Amén. Así es que, aunque se llega el día del juicio divino, por otro lado, hay una puerta de escape por donde se puede obtener el amor divino. Amén. Siempre hay una forma, hay un orden divino establecido para cada cosa. En el tiempo de Noé, los elegidos estaban llamados a ocupar su posición en el programa divino al lado de Noé, construyendo el arca. Porque lo mismo que era la obra divina para aquel día en manos de un profeta, era también el único medio de escape en aquella ocasión. Así es que lo mismo en lo cual ellos trabajaron, como la obra divina para aquel tiempo, era también el instrumento, el medio para escapar en aquellos días. Así es que era una bendición trabajar en el programa que aquel hombre de Dios, aquel profeta tenía, porque era lo mismo que él iba a usar para la salvación de las personas que iban a escapar de ese juicio divino que vendría. Ahora, usted y yo tenemos que comprender una cosa, y es que cuando Dios envía sobre la tierra juicio, es porque ha llegado en el ciclo divino el momento para Dios llamar a la gente, ya sea una persona, un pueblo, una nación o el mundo entero. Es porque ha llegado el tiempo para Dios llamarlos a juicio. Y Dios en ese tiempo anuncia lo que va a venir. Porque Dios no hace nada sin que revele primeramente sus secretos a sus siervos, los profetas, para que ellos lo comuniquen a las personas que van a recibir aquello que Dios va a llevar a cabo en ese tiempo. Ya sea bendición o maldición. Así es que no hay problema de que no se vaya a saber lo que Dios va a llevar a cabo. Siempre se va a saber, porque Dios no puede hacer nada sin primero advertirlo. Por eso, cuando se dice que Dios va a llevar a cabo alguna cosa en alguna edad o dispensación, tenemos que comprender que Dios enviará a un hombre con las dos conciencias juntas, los cuales son llamados en la Biblia profetas, para que pueda recibir de parte de Dios esa revelación divina, ese mensaje, y comunicarlo a los seres humanos. Pero muchas personas son tan ignorantes que leen en la Biblia que Dios va a llevar a cabo tal y tal cosa, y se ponen con los brazos cruzados a esperar que las cosas acontezcan, y no se ponen con sus ojos bien abiertos y sus oídos atentos para ver a quién Dios va a enviar con ese mensaje que va a aclarar todo aquello que está prometido en la Escritura y que va a señalar el cumplimiento de cada una de esas promesas divinas que Dios tiene para ese tiempo en que la persona está viviendo. Y por esa causa la gente siempre han fallado en ver el programa que Dios
desarrolla en su tiempo. Pero hoy nosotros no podemos fallar, porque estamos viviendo en el fin del siglo, en el tiempo en que un grupo de personas pasará de esta dimensión terrestre a una dimensión celestial. Pasará de esta vida terrenal llena de luchas y de problemas y de sufrimientos a una vida llena de paz, de alegría y de felicidad, la cual será por toda la eternidad. Y para eso hay un orden. Fuera de ese orden nadie podrá pasar a la eternidad. Nadie podrá ser transformado. Y los muertos no podrán resucitar fuera de ese orden divino establecido para Dios llevarlo a cabo en este tiempo final. No es que los muertos van a resucitar así porque sí. Dice, los muertos todos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Sin la voz del Señor, nadie podrá resucitar. Es como el caso de Lázaro. Lázaro se enfermó. Llamaron a Jesús y no llegó. Pensaron quizás, creíamos que Jesús era un buen amigo de Lázaro, de María y de Marta. Quizás pensaron así las amistades de Lázaro. Y no se sabe qué cosas pensarían Lázaro, Marta y María. Porque todo el mundo dice, bueno, si es amigo, pues debe dejar todo lo que está haciendo para venir a atender una necesidad de un buen amigo. Así es que muchas personas pensaron en una forma equivocada. Por eso, luego que no llega y Lázaro sigue enfermándose y se muere, no se sabe qué clase de enfermedad sería, pero Jesús, sabiendo que la cosa era grave y sus discípulos preocupados, Jesús no estaba preocupado. Y luego, más adelante muere su amigo Lázaro, lo mandan a buscar y él llega y comienzan a decirle, si hubieras estado aquí, Lázaro, nuestro hermano, no hubiera muerto. Porque ellos sabían que Jesús estaba sanando en su ministerio, en su primera etapa, en su primera venida, a todos los afligidos, a los enfermos, y Lázaro estaba enfermo. Pero cuando llegó, ya estaba muerto y de 4 días. Ya habían pasado las 72 horas. Así es que el cuerpo ya estaba en estado de corrupción. Por lo tanto, la esperanza de Marta y María se había ido. Pero Jesús había dicho que esa enfermedad no era para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifestase. Pero si había muerto. Y recuerden que Lázaro representa a todos los muertos en Cristo. Porque la muerte de ellos no ha sido para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Porque Dios no es Dios de muertos, sino
de vivos. Ellos no están muertos, sino que ellos están vivos en el paraíso. Lo único que ha caído en tierra es su cuerpo, pero tienen la promesa de un nuevo cuerpo, incorruptible, inmortal. Un cuerpo que no tendrá las limitaciones que tuvo el cuerpo anterior que tuvo cada hijo de Dios. Por lo tanto, la muerte de Lázaro, representando a todos los elegidos que han partido en el pasado, es para que la gloria de Dios sea manifestada. Y la gloria de Dios será manifestada en la resurrección, cuando los muertos en Cristo oigan la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios. Y como ellos saben que no podrán resucitar hasta que no escuchen su voz en el paraíso, ellos están esperando la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, la venida de aquel que con su voz ocasionará la resurrección de todos los muertos en Cristo en la primera resurrección. Y los que están vivos tienen la promesa de escuchar la voz del Señor, que es la voz de la gran trompeta, la final trompeta, con la cual serán llamados y recogidos todos los elegidos, todos los hijos de Dios en el fin del siglo, como el trigo del Señor, que son los hijos del reino. La gran voz de trompeta que escucharán es la gran voz de trompeta que dijo el Señor Jesucristo: y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los elegidos. Todos los elegidos serán juntados por esa gran voz de trompeta para ser preparados para la transformación de sus cuerpos. Por eso dijo San Pablo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos se levantarán, resucitarán, y luego nosotros seremos transformados. Nadie puede evadir la trompeta final, la gran voz de trompeta, para ser transformado si está vivo y para resucitar si está muerto o dormido. Es algo que no se puede evadir, porque ese es el orden de la resurrección y el orden de la transformación. Fuera de eso, esperar los vivos una transformación fuera de ese orden, Amén, es estar soñando. Pero la realidad para ser vivida es otra, es la que está establecida por el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Porque Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Lo que Él ha de hacer está en la Escritura.
Por lo tanto, ningún ser humano puede estar esperando que Dios haga algo fuera de la Escritura. Él hará como Él ha dicho. Y el que quiera recibir los beneficios de lo que Dios ha prometido llevar a cabo, tiene que ajustarse a el orden divino, al programa divino. Le guste o no le guste mucho. Pero a los elegidos les gustará tanto que dirán: esto era lo que yo estaba esperando. Y dirán: ¿y a quién iremos? Si solamente en ti, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los demás lo que tienen son palabrerías bonitas, pero de vida eterna. De vida eterna solamente las tiene el Señor. Y Él, cuando le habla a su pueblo, a sus elegidos, lo que les da son palabras de vida eterna, para que puedan recibir la vida que Dios tiene manifestada para ese tiempo, para que puedan recibir todas las promesas que Dios tiene para ese tiempo, para sus elegidos. La gran promesa para este tiempo es la gran meta divina, que también es nuestra meta. Tenemos una meta por la cual luchamos, por la cual vivimos, por la cual nos interesamos, y es la de ser transformados. Porque cuando hayamos sido transformados, se acabaron los problemas, se acabaron todas las tristezas, se acabaron todas las cosas negativas que azotan al ser humano como una tormenta en la tierra. Y habrá comenzado para cada elegido el gozo y la alegría perpetua, que no tendrá lugar donde detenerse, que mientras más cosas ocurran, después más y más alegría nos causarán, y se habrá acabado la pobreza para los que sean transformados, se habrá acabado la vejez, se habrá acabado todo aquello que tiene que ver con el cuerpo corruptible. Ya ni una uña le dolerá a uno. Así es que todo será tan y tan maravilloso que vale la pena seguir cada día luchando por esa meta tan grande y gloriosa, porque es la misma meta que Dios tiene para con nosotros. Él tiene esa meta, y Él, estas promesas que ha hecho para este tiempo final, son de acuerdo a la meta que Él tiene. Él ha hecho estas promesas y las realizará, porque son las cosas que realizarán la meta que Dios tiene. Y no sabíamos que Dios nos amaba tanto como nos ama. Amén. Imagínense tener Dios en su meta. Amén. Darnos a cada uno de nosotros un cuerpo nuevo e incorruptible,
un cuerpo perfecto, un cuerpo que no está limitado a nada. Eso sí que es una meta grande. Y todo eso será así porque Dios realmente nos ama con ese amor divino que no ha mirado nuestras flaquezas, nuestras debilidades, sino que Él ha mirado su programa. Él ha mirado lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo y Él puso una meta. Y cuando se coloca una meta, la persona no puede estar mirando los problemas que va a tener para llegar a esa meta, porque si no, desiste de esa meta. Dios no se echa atrás en su meta. Dice el apóstol San Pablo, hablando de esa gran meta divina, en la carta a los Romanos, del verso 28 en adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, y no sabíamos que Dios nos había conocido antes de la fundación del mundo. Pero ya lo sabemos, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los elegidos, los que conoció antes de la fundación del mundo, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, para que sean como Jesús, el cual no tuvo aquí en la tierra un cuerpo formado por la unión de un hombre y de una mujer, sino que tuvo un cuerpo perfecto, un cuerpo venido por la palabra divina, un cuerpo en el cual la teofanía se fundó con esa carne. Y eso es un varón perfecto, un hombre perfecto. Y eso es un hombre sin limitaciones. Eso es una persona que no tiene limitaciones en nada. Por eso los discípulos del Señor se maravillaban cuando el Señor le decía a la tempestad: calla, enmudece. Amén. Ellos decían: ¿y quién es este hombre que aún la tempestad, los vientos, el mar y todo lo obedece? ¿Quién es este hombre? Es un hombre perfecto, un hombre que tiene la teofanía encarnada. Es el verbo, la teofanía, hecho carne. Y eso tan grande que es el Señor, es lo que Él ha determinado, predestinado para usted y para mí también. Es lo más grande que puede un ser humano recibir. Y al recibir
ese cambio y llegar a ser igual al Señor Jesucristo en todos los sentidos, en cuerpo y espíritu, viene a ser una raza superior a lo que actualmente es la raza humana. Viene a ser parte de una raza que gobernará en esta tierra y en el universo entero, porque todo estará sujeto a esa raza que pertenece a una nueva creación, de la cual el Señor Jesucristo es el principio de esa nueva creación. Y todo lo demás estará sujeto a esa nueva raza, de esa nueva creación. Por eso el reino o los reinos de este mundo pasarán a las manos del principio, del primero de esa nueva creación, y él compartirá ese reino con todos sus hijos, porque él ha estado llevando a cabo una nueva creación a la cual pertenecen todos los elegidos, los que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser parte de esos predestinados para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Todos desean eso, pero solo los elegidos, los predestinados para ese propósito, serán los únicos que recibirán esa posición en el programa divino y vendrán a ser iguales al Señor Jesucristo. Por eso tenemos que comprender el orden divino para la realización de ese programa que en este tiempo final se estará llevando a cabo, en donde los muertos en Cristo resucitarán y los que están vivos serán transformados. Tenemos que comprender que esto no será del que quiera ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia con sus elegidos y para sus elegidos, y los estará llamando con la gran voz de trompeta y los estará reuniendo para prepararlos, para darle a conocer todo lo que ellos necesitan saber en este tiempo final para que puedan ser transformados los que están vivos. Esto corresponde a estos días en que nosotros vivimos, porque estamos viviendo la generación que dijo el Señor Jesucristo que no pasaría sin que estas cosas acontecieran. Él dijo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, que estuviésemos velando por su venida,
y orando que fuésemos tenidos por dignos de evitar las cosas, los juicios que vendrán, las plagas que vendrán a esta tierra, a los habitantes de este planeta Tierra, porque el día de venganza del Dios nuestro estaría para manifestarse en esta tierra, y las plagas apocalípticas caerán sobre los gentiles, sobre el reino de los gentiles, para que el reino de los gentiles sea quitado. Pero él dijo: orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas, estos juicios, estas plagas, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué en pie delante del Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre vendrá en el tiempo final, en el fin del siglo, en el tiempo de la siega, de la cosecha, y vendrá como el relámpago, resplandeciendo en el occidente e iluminando el entendimiento de los elegidos, para que comprendan que el tiempo del cumplimiento de las profecías del tiempo final ha llegado. Y se está viviendo entonces en el tiempo de la transformación de los elegidos que están vivos y de la resurrección de los elegidos que han partido en el pasado. Por eso la gran voz de trompeta, la trompeta final, estará en esta tierra sonando, y los elegidos estarán escuchándola. Por eso, el que tenga oídos para oír la trompeta final, la gran voz de trompeta, que oiga la trompeta final, la voz del Señor en estos días finales, para que sean transformados los que están vivos, y los que partieron en el pasado sean resucitados. Ese es el orden para la resurrección de los muertos y la transformación de los que están vivos. Por eso en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo mostró allí la venida del Hijo del Hombre para los días finales, allí aparecieron hablando con el Señor Jesucristo Moisés y Elías, porque Moisés representa a los muertos en Cristo y Elías representa a los vivos que serán transformados y raptados, porque Elías fue raptado sin ver muerte. Un carro de fuego, un platillo volador se lo llevó. Y así acontecerá con los elegidos que están vivos en este tiempo final. Y así, como un profeta o dos profetas, Elías y también Eliseo, sabían cuándo sería el tiempo para la transformación y el rapto de Elías, el que se iba a ir en un platillo volador, en un carro de fuego. Así también los que van a ser transformados y raptados sabrán cuándo será el tiempo en que van a ser transformados. ¿Y cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será el día? ¿Qué día será? Amén. El Señor Jesucristo también, al ser raptado, representa a los que han de ser raptados. El Señor Jesucristo fue raptado. Dice que una nube le quitó de la vista de los discípulos. Ahora, ¿qué día será? El día en que los elegidos serán transformados y raptados. Le tengo que decir que no será el primer día de la primera edad de la iglesia, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto,
ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo día, sino que será el día octavo, el domingo espiritual, el domingo del programa divino, porque ese es el día que resucitó el Señor Jesucristo, domingo, y ese es el día representado en el año del jubileo, porque es el año octavo y también el año 50. Por lo tanto, en ese día, que será la edad en que los elegidos serán transformados y raptados, en ese día será la transformación y el rapto de los elegidos, y en ese día será que la trompeta final, la gran voz de trompeta, sonará y llamará a todos los elegidos para ser preparados y ser transformados. El mismo día que resucitó el Señor, seremos llamados, transformados y raptados. Eso es lo que representa el día domingo de la semana. El día domingo, siendo el día octavo y el primer día de la semana, representa la eternidad. Por lo tanto, es día de resurrección y de transformación y día de rapto, o sea, de traslación. Y día también en que es anunciado el día de venganza del Dios nuestro para los gentiles, para el reino de los gentiles, que tiene unas cuentas pendientes, las cuales Dios le arreglará, porque de su mano será vengada la sangre de todos los elegidos, de todos los profetas, de todos los santos, de todos los justos, de todos los mártires del Señor. Por lo tanto, es tiempo que nosotros comprendamos lo que es el orden de la venida del Hijo del Hombre y las cosas que estarán llevándose a cabo conforme al programa divino y la forma en que estas cosas estarán llevándose a cabo. Y luego que todo esto sea realizado en esta tierra, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Pero, y no era aquí en la tierra en donde lo recibiríamos y en donde le veríamos. Y ahora dice la Escritura que es en el aire que lo vamos a ver y lo vamos a recibir. Es que en la tierra la única forma que Dios ha tenido para hablarle al ser humano, para manifestarse y cumplir sus promesas, siempre ha sido a través de carne humana. Y todas esas promesas que Él hace para cumplir aquí en la tierra y para ser visto aquí en la tierra y para Él hablarle aquí en la tierra a los seres humanos, Él lo hace a través de carne humana conforme a su promesa, y para eso Él tendrá al que dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 22 y verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Toda cosa que tenga que ver con la manifestación del Hijo del Hombre,
con la manifestación del Señor Jesucristo aquí en la tierra, será hecho a través del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y cuando seamos transformados y trasladados, raptados, entonces le veremos a Él en el aire y le recibiremos. Pero aquí en la tierra le veremos y le recibiremos manifestándose a través de carne humana. Y escucharemos su voz, escucharemos la trompeta final, la gran voz de trompeta a través de carne humana. Pero nos daremos cuenta que detrás de toda esa manifestación el que estará será el Señor Jesucristo, hablando y manifestándose y tocando la gran voz de trompeta a través de su ángel mensajero. Ese es el gran misterio de la venida del Señor en los días finales. Ese es el gran misterio de la venida del Hijo del Hombre. Ese es el gran misterio del séptimo sello, por el cual hubo silencio en el cielo por casi media hora, porque es el misterio de la venida del Señor Jesucristo, de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino, manifestándose en su ángel mensajero en los días finales. Y por eso fue que Juan, el discípulo amado, quiso adorar al ángel del Señor, porque vio la manifestación del Hijo del Hombre, la venida del Señor cumpliéndose en ese ángel mensajero, conforme a las promesas divinas para los días finales, para la gran cosecha del trigo. Y él pensó que tenía que adorarlo, pero él le dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que guardan y los que adoran a Dios, los que guardan los mandamientos de Dios. Adora a Dios. Así ese ángel mensajero hablará en todo momento para que puedan hacer la diferencia clara de lo que es el Señor Jesucristo, aquel joven que apareció en Belén de Judea y que tuvo un ministerio de 3 años y medio allá en la tierra de Israel, para que todos puedan hacer la diferencia y saber que el ángel mensajero que el Señor enviará y usará en este tiempo no será aquel hombre que vivió en Belén de Judea y en la tierra de Israel con un ministerio de 3 años y medio, para que sepan que no es el mismo cuerpo, que no es la misma persona, sino un mensajero, un profeta en el cual el Señor se manifestará y le hablará al pueblo, les revelará todo su programa y le mostrará la forma en que tienen que hacer para ser transformados y raptados para verle a Él en el aire. Y allí, cuando seamos transformados y raptados, le veremos a Él. Pero mientras tanto, mientras estemos en la tierra, veremos al ángel mensajero del Señor Jesucristo con la gran voz de trompeta, con el doble ministerio de Moisés y Elías, llamando a todos los elegidos. Y veremos ese ministerio de Moisés y de Elías, el ministerio de los 2 olivos y los 2 candeleros, siendo manifestados en él. Y veremos el ministerio del Señor Jesucristo manifestado en él. Por lo tanto, toda persona que quiera ver el ministerio de Moisés lo tendrá que ver en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y el que quiera ver a Elías
lo tendrá que ver en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y el que quiera ver al Señor Jesucristo, al Hijo del Hombre, manifestándose, lo tendrá que ver en el ángel del Señor Jesucristo, manifestándose y hablándole a la humanidad. Pero el ángel del Señor Jesucristo ni será Elías, ni será Moisés, ni será el Señor Jesucristo. Pero esos ministerios estarán en él. Pero será un hombre moderno de nuestro tiempo, con esos ministerios correspondientes a este tiempo final, para beneficio de todos los elegidos que estarán viviendo en esta tierra. Esa será la gran bendición que Dios le enviará a todos los elegidos en esta tierra, en este tiempo final. Fuera de eso, no hay otra cosa más importante en el programa de Dios. Es tan y tan importante esto que Él estará llevando a cabo, que cuando haya concluido con el pueblo gentil, cuando haya concluido su labor entre los gentiles, es tan grande lo que Él estará manifestando que lo pasará al pueblo hebreo. Por lo tanto, es necesario que usted y yo entendamos el orden de la venida del Hijo del Hombre, para que sepamos a qué atenernos, para que sepamos qué es lo que tenemos que recibir en estos días finales, y saber que lo que tenemos que recibir es lo que Dios ha prometido llevar a cabo en este tiempo. Si la persona no sabe lo que Dios ha prometido en su palabra para este tiempo, nunca podrá recibir lo que Dios tiene para ese tiempo. Por eso, nuestra guía es la Escritura. Y Él no podrá hacer nada sino lo que Él ha prometido en su palabra. Fuera de eso, usted y yo no podemos recibir otra cosa, porque cualquier otra cosa no es de Dios. Cualquier otra cosa fuera de esto no producirá la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos. Y aunque en este tiempo aparezca ante los ojos de los seres humanos algo extraño, como pareció extraño 2000 años atrás la primera venida del Hijo del Hombre, con todo y eso será lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y fuera de eso, Dios no está obligado con nadie a bendecirle, a transformarle, a raptarle, o sea, trasladarle a la eternidad, porque sus promesas están sujetas al cumplimiento de esas mismas promesas. Si Dios hace una promesa para una persona, la persona tiene que conocer el orden que corresponde al cumplimiento de esa promesa, porque si no, no podrás recibir
esa promesa, aunque Dios desee dársela y aunque la persona desee también recibirla. No basta solo el deseo, aunque es muy importante. Pero usted y yo tenemos que comprender que las cosas de Dios ya están ordenadas, ya Él las planificó y Él no se saldrá del programa que Él estableció. Por lo tanto, para usted y para mí es algo bueno, porque si Él no se sale de su programa, entonces lo que necesitamos es conocer ese programa, conocer el orden que corresponde a ese programa y entonces hacer de acuerdo a ese programa y recibiremos lo que Él ha prometido. ¿Cuál es la identificación para una persona de que es un elegido que recibe el mensaje, la revelación divina para su tiempo, para su edad, para su dispensación? Y al recibirlo, al recibir ese mensaje, esa revelación, automáticamente la recibe a través del mensajero de esa edad o dispensación. Y tenemos la promesa para nuestro tiempo de un mensaje señalado simbólicamente como la gran voz de trompeta, la trompeta final, el mensaje de jubileo. Y no puede haber, no puede surgir un mensaje sin un mensajero. Pero el Señor Jesucristo dijo que Él enviaría a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Todas las iglesias tienen el privilegio más grande de todos los tiempos, el privilegio de un mensajero para que les dé testimonio de esta revelación apocalíptica, de la revelación de Jesucristo, para que le dé testimonio de el gran misterio de la venida del Hijo del Hombre, para que les muestre a los seres humanos y a todas las iglesias y a todas las sectas religiosas las profecías que corresponden al tiempo final y les muestre paso a paso el cumplimiento de esas profecías y les muestre cómo el Señor ha estado llevando a cabo su programa. En estos días, para beneficio de todas las iglesias, de todas las sectas religiosas y de todas las naciones, para beneficio de todos, el cielo estará diciendo lo mismo que el ángel mensajero del Señor Jesucristo tiene que estar diciendo en todo su ministerio. Recuerden que hay 3 Biblias. La primera es el cielo, el firmamento. La segunda es la naturaleza y la pirámide de Enoc. Y la tercera es la Biblia escrita. Y luego
el cumplimiento de lo que dice la Biblia escrita es lo mismo que dice la Biblia celestial y la segunda Biblia también. Por lo tanto, el cumplimiento de lo que dicen esas tres Biblias es la Biblia hecha una realidad. Es la Biblia manifestada en carne, ya no en letra, sino en carne. En el tiempo de la primera venida del Mesías, del Hijo del Hombre, apareció en el cielo una gran señal, una estrella que hoy en día llamamos la estrella de Belén. Unos magos la vieron y dijeron: su estrella hemos visto en el oriente. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque ha nacido. El cielo, la primera Biblia, estaba pasando una de sus hojas a la vista de los seres humanos, mostrándole la hoja más importante, la hoja mesiánica, la escritura mesiánica en esa Biblia celestial. Y aquellos que sabían leer en esa Biblia estaban diciendo: su estrella hemos visto en el oriente. Estaban leyendo en la primera Biblia. Y eso mismo decía esta Biblia escrita, porque dice la Biblia escrita: de Jacob saldrá una estrella. Ya ese es el Mesías. Y aquella estrella que estaba en el cielo simbolizaba, representaba al Mesías. Por lo tanto, cuando apareció esa estrella en el cielo, el Mesías tenía que estar en la tierra en esos días. Era la estrella mesiánica, era la señal del Mesías, del Hijo del Hombre, en el cielo. Y no la entendieron, la vieron como una estrella más, la vieron como un espectáculo quizás común y corriente, pero no le dieron el significado correcto a eso que estaban viendo. No le dieron el valor que tenía esa estrella allá en el oriente. Pero siempre alguien puede comprender lo que ve en el cielo y darlo a conocer a los seres humanos. En aquellos días las religiones no se preocuparon por esa estrella que estaba en el cielo. Ninguno se puso a decir que era la estrella del Mesías, que el Mesías tenía que estar en la tierra. Pero unos magos de allá, de Babilonia, de esa área de allá, vinieron diciendo que esa señal en el cielo era la señal del Mesías en la tierra. ¿Cuántas religiones en aquel tiempo pudieron creer eso? Aparentemente ninguna. Pero era la verdad. Y en este próximo año 86 aparecerá en el cielo una señal muy importante. De los que aquí vivimos, creo que nunca hemos visto esa señal en el cielo antes, porque aparece cada 76 años. Y en esta ocasión, en que ha de aparecer, se presentará para dar un mensaje. Ella es una estrella o un cometa muy significativo. Y no es un cometa loco, porque viene cada 76 años. Así es que es un mensajero celestial de la primera Biblia. Y tenemos que entender lo que ese mensajero de la primera Biblia estará diciéndonos en estos días.
La estrella de Belén estaba diciendo que el Mesías, el Hijo del Hombre, estaba en la tierra. Y este cometa en estos días viene con un mensaje. Pero ¿quién vendrá dándonos testimonio de estas cosas en estos días? ¿Quién estará dándonos testimonio del programa divino que este ángel mensajero celestial, que este cometa mensajero estará diciendo en estos días? Para un mensajero celestial de la primer Biblia, pues el Señor Jesucristo enviará un mensajero que tome la tercera Biblia, que tome la segunda Biblia y que tome la primer Biblia y la junte y diga lo que eso significa para esta generación. Es que esta generación ha llegado a su final, que vienen las plagas apocalípticas sobre el reino de los gentiles y que la venida del Hijo del Hombre para los seres humanos en estos días finales es la realidad prometida por siglos pasados. Que esta es la generación que no pasaría sin ver la venida del Hijo del Hombre conforme a la promesa del Señor Jesucristo. Que esta es la generación que está viendo este cometa Halley como la señal del Hijo del Hombre en el cielo conforme a la promesa del Señor Jesucristo. Y es la generación que tiene el privilegio de ver la venida del Hijo del Hombre resplandeciendo en el occidente como el relámpago e iluminando la mente, el entendimiento, el espíritu y el corazón de todos los elegidos. Esta es la generación que verá este cometa Halley, y si no abre sus ojos para ver y entender lo que estará viendo, se le pasará por alto la señal del Hijo del Hombre en el cielo en estos días finales. Estamos viendo con nuestros propios ojos los días finales de los gentiles. Estamos viendo también con nuestros propios ojos el orden de la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo con nuestros propios ojos la preparación para la transformación de los que están vivos y para la resurrección de los que murieron o durmieron en el pasado. Esta es la generación que vería todas estas cosas. Y esta es la generación que tendría personas que serían tenidos por dignos de evitar los juicios que vendrán y tendrían el privilegio de estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, en el occidente resplandeciendo como el relámpago y dándole a conocer estos misterios del reino de Dios en los días finales. Esta es la generación y nosotros somos la gente que tenemos ese privilegio en estos días finales, el privilegio de vivir los días de la venida del Hijo del Hombre, el privilegio de vivir los días de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como fue prometido, y el privilegio de oír la gran voz de trompeta, la trompeta final, para ser transformados y trasladados a la eternidad en estos días finales. Estamos viviendo el fin del tiempo, el fin de esta generación.
Por eso es necesario que comprendamos el orden de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo en el occidente, para que sepamos las grandes bendiciones que tenemos por delante, para que entendamos el privilegio tan grande que nos ha tocado a nosotros, y para que así podamos apreciar el gran amor y misericordia del Señor. Porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y grande es la heredad que nos ha tocado. Tenemos el privilegio más grande de todos los tiempos, el privilegio más grande de todas las edades, el privilegio más grande de todos los seres humanos. Nos ha tocado a nosotros ese privilegio tan grande. Sepamos apreciarlo. Sepamos darle gracias a Dios por lo que Él ha predestinado para usted y para mí. Porque es tan y tan grande que todos desearon ver lo que nosotros vemos y no lo vieron, y oír lo que nosotros oímos y no lo oyeron. Solamente tuvieron los grandes profetas de Dios esas visiones de lo que acontecería en este tiempo. Lo vieron y lo oyeron en visiones y en símbolos, pero a nosotros nos toca ver y oír, ver la realidad y oír todo lo correspondiente a la realidad de nuestro tiempo, a la realidad que nos toca a nosotros vivir. Tenemos que experimentar esa realidad que Dios, por gracia, amor y misericordia, nos da a nosotros en este tiempo. Lo que usted y yo por años y años deseábamos, cuando pensábamos en la venida del Hijo del Hombre, cuando pensábamos en la señal del Hijo del Hombre en el cielo, cuando pensábamos acerca de la gran voz de trompeta y de los ángeles llamando a los elegidos, decíamos: yo quiero estar en ese tiempo. Y decíamos: sonará la trompeta en Sión, sonará. Y Sión es la iglesia, la novia, el cuerpo místico del Señor. Y decíamos también en algunos cánticos: Juan vio el número de los señalados. Y también decíamos que oiríamos nuestro nombre cuando la trompeta suene. A mi nombre yo feliz responderé. Y estamos en el tiempo de la gran voz de trompeta, sonando y llamando a todos los elegidos. Ese es el orden de la venida del Hijo del Hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo domingo, en que estaré nuevamente con ustedes en persona. Que pasen todos muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos.